¿Qué tal, profesor? Soy aquí, soy Ernesto de Jesús y voy a explicar el análisis del filtro pasabajas de la más general. Tenemos nuestro circuito, interpretamos un voltaje inicial, una resistencia, un capacitor y un voltaje final. La manera más sencilla de poder analizar este circuito es de esta forma. Tenemos VI, una resistencia, y nuestro capacitor se convierte en 1 sobre J omega por la capacitancia. Comenzamos, igualamos VO, o sea, voltaje de salida va a ser igual a voltaje de entrada por 1 sobre J omega por la capacitancia sobre R más 1 sobre J omega por la capacitancia. Hacemos un despeje y vamos a obtener nuestra función de transferencia. Nuestra función de transferencia va a ser VO sobre VI igual a 1 sobre J omega RC más 1. En base a nuestra función de transferencia, nosotros vamos a poder darle un mayor análisis al circuito pasabajas. Para calcular la magnitud de nuestra función de transferencia, basta con tener el módulo de BO sobre BI, que va a ser igual a raíz de 1 sobre 2, raíz de 1 al cuadrado sobre raíz de 1 al cuadrado más omega RC al cuadrado. En este caso, una vez ya simplificada la función, tenemos 1 sobre raíz de 1 más omega RC al cuadrado. Y ya hemos obtenido nuestra función, nuestra magnitud. Ahora para calcular el ángulo, basta con utilizar el arco tangente de la parte imaginaria sobre la real de nuestra magnitud. En este caso tenemos el numerador, que va a ser, como no tenemos número imaginario, entonces va a ser arco tangente de 0 sobre 1 menos el arco tangente de omega RC sobre 1. La parte del denominador es raíz de 1 más omega RC. Tenemos parte real, que es 1, y parte imaginaria, que es omega RC al cuadrado. En base a eso tenemos que tangente de arco tangente de 0 sobre 1 da 0, se cancela y nos quedaría menos arco tangente de omega RC sobre 1. Esto va a ser igual a menos arco tangente de omega RC. Y hemos calculado la fase. Para hacer un análisis más significativo de este ángulo, tenemos nuestra gráfica. El eje Y es la parte imaginaria y el eje X la parte real. La parte del numerador, como no tenemos parte imaginaria, entonces solamente se traza un vector sobre la parte real, y como la parte del denominador sí cuenta con parte imaginaria, entonces se crea cierta inclinación hacia abajo, y esto es lo que desencadena que nuestro ángulo sea negativo. Ahora bien, por definición sabemos que para la frecuencia de corte siempre se tiene que generar una caída de voltaje de por lo mínimo el 70% al valor de la entrada. En este caso tenemos la magnitud de BO sobre BI, va a ser igual a 1 sobre raíz de 2, y esto es igual al 0.7071. Entonces, por lo tanto, debe ser igual a nuestra magnitud, que es 1 sobre raíz de 1 más omega RC al cuadrado. En base a eso hacemos un despeje y decimos que omega RC va a ser igual a 1, por lo tanto omega va a ser igual a 1 sobre RC, y la frecuencia de corte va a ser a 1 sobre 2pi por RC. Ya una vez que hicimos el análisis de nuestro ángulo, tenemos que arco tangente de 1 sobre RC por RC, se cancela RC y nos da 1. Entonces arco tangente 1 es menos 45 grados. Y eso quiere decir que nuestra señal va a estar atenuada menos 45 grados. Ahora bien, haciendo el análisis de la magnitud con respecto a la, mm, la frecuencia, tenemos que evaluar omega con respecto a 0, y omega va a ser igual a 10 veces a la frecuencia de corte cuando tiene infinito. Estos tres casos nos van a ayudar a entender más esta gráfica. Haciendo la evaluación tenemos que en omega igual a 0 va a ser igual a 1. Para 10 veces la frecuencia de corte va a ser igual a 0.099, y cuando tiene infinito va a ser a 0. Esto quiere decir que inicia desde aquí, tenemos un volt, y va a ir decreciendo de manera exponencial, no es lineal,
Como puede ver, es una curva que se va acercando a cero. Ahora la gráfica del ángulo con respecto a omega. Tenemos nuestro ángulo que es omega menos tangente de omega RC, y evaluamos omega 0 igual a para 10 veces la frecuencia de corte y para 1 sobre la frecuencia de corte. En este caso, para 0, una vez ya sustituida, tenemos que va a ser igual a 0. Cuando lo hacemos sobre 1 a la frecuencia de corte, aquí es donde vamos a hacer el análisis y nos da los menos 45 grados. Cuando hacemos 10 veces la frecuencia de corte, nos da menos 84 grados. Cada vez se va a ir acercando a los menos 90 grados. Como puedo observar aquí la gráfica, contamos con menos 45, menos 84 y menos 90. Y esta es la frecuencia de corte, 10 veces la frecuencia de corte y cuando tiene infinito. Entonces, esta es la trayectoria que sigue la relación del ángulo con respecto a la frecuencia. Ahora bien, si nos vamos a la escala logarítmica, del logaritmo de BO sobre BI, por definición sabemos que va a ser 20 veces el logaritmo de 1 sobre raíz de 1 más omega RC al cuadrado. Igual generamos un análisis de omega igual a 0, omega igual a 1 sobre RC y omega 10 veces igual a la frecuencia de corte, y cuando omega tiende a infinito. En este caso, nuestros ejes van a estar trazados de esta forma. Sobre el eje Y va a estar logaritmo de BO sobre I. Y de este lado vamos a tener omega, o logaritmo del W, pues. Y haciendo el análisis tenemos que para omega igual a 0 va a ser igual a 0 decibelios. Para omega igual a 1 sobre RC va a ser a menos 3 decibelios. Y para omega a 10 veces la frecuencia de corte va a ser menos 20 decibelios. En este caso, entre más se va aumentando, o sea, entre más va disminuyendo la magnitud en decibelios, más va disminuyendo la relación con respecto a omega, pues. Y ya por último tenemos la relación del ángulo con respecto al logaritmo de omega. Igual hacemos un análisis de omega igual a 0, omega igual a 1 sobre RC y omega 10 veces la frecuencia de corte y omega cuando tiene infinito. Eh, Otra vez sustituimos y nos da 0, menos 45, menos 84.3, menos 90 grados. Y en el análisis de nuestra gráfica tenemos menos 20, menos 40, menos 60 y menos 80, que este es el ángulo. En este caso, nuestro ángulo va a ir igual disminuyendo con respecto a la frecuencia. Y bueno, profesor, eso sería todo.